El álgebra y todo esto pues es medio complicadilla y no la vamos a tocar, porque además no nos interesa. Vamos a los resultados. Para esto hice un estudio que desarrollamos hace un tiempo. Hicimos un estudio sobre las causas de la tasa de deserción en los diferentes niveles de educación de México, nivel primario, secundario, medio, etcétera, y tratar de detectar cuáles eran las causas que explicaban la tasa de deserción, tanto la general como la de hombres y mujeres. Y bueno, en ese tiempo nos apoyamos en un marco teórico de un investigador de la Universidad de Berkeley, que él explicaba que había, por su tesis, bueno, su aportación o investigación, había que tomar aspectos familiares, aspectos culturales, aspectos económicos, etc. Entonces se armó toda una base de datos y seleccioné de toda la base de datos algunos elementos que pudieran tener sentido intuitivo para explicar por qué los muchachos desertan. Las escuelas de calidad, los suicidios, embarazo de adolescentes, ¿verdad? El trabajo en equipo. Es decir, la gente que trabaja en equipo es más probable que deserte que no deserte. Las chicas que se embarazan es más probable que deserten o que no deserten. La marginalidad, los hijos de familias donde hay una alta marginalidad, o sea, ingresos muy bajos, es probable que deserten, además probable o menos probable. Los ingresos por subsidio, los pagos de préstamos, la gente que está los muchachos que están en familias que pagan sus préstamos, es más probable que deserten o que no deserten. Sus actividades de cine, los libros que ven, etcétera. Es decir, ¿cuáles son esas variables? Aquí hay unas cuantas, en realidad se manejaron cerca de 50, pero algunas variables que intuitivamente y según la, digamos, intuitivamente y según la literatura, una puede ser intuitivamente y otra la literatura, podrían explicar por qué los muchachos desertan o no desertan. Los datos son todos datos duros, cuando digo duros son datos certificados, ¿verdad? Por diferentes fuentes, y digamos, utilizamos como unidad de observación los estados. ¿Por qué? Por la razón más sencilla del mundo, porque es en México la única unidad de, digamos, de información que tiene toda la información que uno requiere. Y si uno a nivel municipal, pues hay unos datos que sí y otros que no. Si a un nivel regional, pues luego no puede agregar. Si va a nivel nacional, pues no tiene mucho sentido porque pierdes la diferenciación. Bueno, con estos datos generamos esta regresión. ¿Qué es la regresión? La regresión no es otra cosa más que dime de todas las variables que tienes aquí. Estas variables las vamos a llamar variables independientes, ¿sí? O variables explicatorias. Cada quien usa diferente concepto. Pero son las variables que yo voy a tratar de usar para explicar estas dos, esta y esta. Estas son las variables que se llaman dependientes. Estas son las variables independientes, ¿verdad? Todas las que están aquí. Y yo lo que quiero tratar de explicar es qué tanto estas variables independientes explican estas variables dependientes. Ese es mi tema. O sea, qué tanto estas variables son verdaderamente explicatorias de estas variables que son mi efecto. Yo quiero generar un cambio, entonces yo veo que estas variables tienen mucho efecto sobre la deserción. Hombre, pues si digo, si es escuela de calidad, pues incido sobre ellas. Es decir, si yo logro detectar cuáles son las variables que están incidiendo más, y este es un término totalmente estadístico, más significativo desde el punto de vista estadístico, y eso quiere decir que no sean de casualidad, o que no sea porque yo pensé, o que no sea porque es una experiencia personal, que es muy interesante, pero tiene que validarse estadísticamente. Entonces ya puedo incidir sobre estas para lograr estas, al nivel que yo ande buscando. ¿De acuerdo? Entonces, para hacerlo, vamos a utilizar precisamente
la regresión. Entonces, aquí está. Y para hacer la regresión, que es muy complicada, resulta que antes tenía uno que ir a la computadora y llevar sus tarjetas, y aún ahora pues tienes complicaciones, pero afortunadamente, aquí tienen ustedes regresión, ahí está, aceptar. Todo lo que me está pidiendo es cuál es la Y, es la variable dependiente, y las X van a ser mis variables independientes. Muy bien, entonces le voy a decir, mira, mi rango de entrada de las variables de la variable dependiente va a ser esta. O sea, la tasa de cesión de hombres. Voy a tratar de explicar. Y las variables independientes son las que ya les había dicho. Van a ser todas estas. ¿De acuerdo? Las tomo hasta aquí. Muy bien. Ahora voy a tomar en cuenta los rótulos. Y ya. Esto, nivel de confianza, 95%, es lo que se llama, bueno, el alfa, el 1 menos alfa, es el error tipo 1 en estadística. ¿Qué es el error tipo 1 en estadística? El error tipo 1 de estadística es que yo estoy rechazando algo que es cierto. Yo planteo, por ejemplo, que ninguna de estas variables tiene que ver con, con la deserción, y yo acepto, lo que estoy diciendo es que me estoy equivocando en un 5%. Aquí se toma la diferencia, es aquí en ese 5%. Ahorita que veamos muestreo, vamos a ver un ejemplo. Muy bien, aceptar. Y ahí está. ¡Wow! De todo esto que tienen aquí, lo voy a poner bonito. Y ya saben, vamos a quitarle todos estos numeritos. Bueno, ¿y para qué lo hago? Pues a lo mejor se los enseño. Esto que está aquí, ya lo tengo aquí. Es lo mismo, exactito, nada más que aquí ya hice la talacha y ya le quité tanto numerito y ya está limpio, por llamarlo así. Ahora, ¿cómo interpreto esto? Lo único que me interesa, bueno, me interesa mucho todo, porque soy estadístico muy purista, pero si no, lo único que me interesa es un resultado que tenga sentido para lo que estoy haciendo. El único dato que me interesa es estos colorcitos. Veo lo que se llama el estadístico C. Me fijo en este estadístico C. A ver, y cualquier valor que sea mayor en términos absolutos de 1.96 quiere decir que esa variable independiente sí tiene un efecto sobre mi variable dependiente. Repito, de todos estos numeritos, tomándolos en términos absolutos, si yo encuentro que alguno de estos valores es mayor que 1.96, entonces ya sé que estadísticamente hablando hay una relación significativa entre mis variables dependientes y mi variable dependiente, de las independientes y la dependiente. Y la pregunta es, ¿por qué 1.96? Y la respuesta tiene que ver con el grado de confianza que yo seleccioné, tiene que ver con el tamaño de la muestra, tiene que ver con muchas cosas. Pero en general, en este tipo de investigación, es un número que nos sirve a todos para usarlo como referencia. Si los grados de libertad, que así se llaman, son mayores, cambia un poquito el número,
si el número de grados de estrés son menores cambia un poquito, si el grado de confianza cambia. Normalmente, cuando ustedes utilizan un grado de confianza de 95%, que corresponde al 5%, que es el que se utiliza en casi toda la investigación social, pues lo que están diciendo es que en el 95% de los casos van a estar bien y que el 5% de los casos se van a equivocar. No está mal. Ahora, si ustedes son médicos y están probando una vacuna, hombre, pues es demasiado alto que se equivoquen 5%. Ustedes dirían, no, pues yo le tengo que bajar, ¿verdad? A 0.2%, a 1%, pero obviamente eso va a dificultar que haya variables significativas. Muy bien. Interpretación. Ya olvídense todo lo demás que dije. Interpretación. Aquí les puse, este es mayor que 1.96, este es mayor que 1.96. Pero además hay que fijarse en el signo. Cuando el signo es negativo, quiere decir que hay una relación inversa. Quiere decir que si mi variable independiente sube, mi variable dependiente baja. Si el signo es positivo, quiere decir que si mi variable independiente, puede decir explicatoria para no confundir las dos. Si mi variable explicatoria sube, mi variable dependiente sube también. Aquí me está diciendo, ¿verdad? Que está dando dos, si quisiera yo escribir esto y ya hiciera un reporte, yo diría lo siguiente. Analizando la información que se llevó a cabo sobre la relación que existe sobre diversas variables de carácter cultural, familiar, económica, sobre el nivel de deserción de los hombres, encontramos que las dos variables que explican en forma significativa cambios en esa tasa de deserción son el nivel de marginalidad y el ingreso por subsidios. Es decir, mayor probabilidad que haya eh, más deserción. Mayor ingreso por subsidios, mayor probabilidad que haya más tasa de deserción. Y bueno, la pregunta es, bueno, ¿por qué? La de marginalidad, pues es sencilla, ¿no? Los más pobres si tienen menos posibilidad de estar en la escuela y tienen que salirse. La otra no es tan obvia. La otra no es tan obvia porque se habla de ingresos por subsidios de las familias, de que las familias viven mucho del subsidio y poco del ingreso del trabajo, porque no tienen trabajo, no por otra cosa. Entonces hay más vulnerabilidad de los muchachos. Podría ser una explicación. Hay algunas que uno esperaría que fueran significativas. Por ejemplo, cine practica una actividad, desgraciadamente, no desgraciadamente, bueno, en esta investigación, estos cálculos, pues no dan los signos y los valores que la teoría les sugiere. Si estuvieran en la academia, les dirían, pues regresa y corre otra vez hasta que te dé el signo que debes tener. Como no estamos en la academia y se vale aceptar que, pues que no siempre la teoría acierta, tenemos esta situación. Muy bien. Entonces, en resumen, todo esto que dije, lo único que utilizarían ustedes es su base de datos, corren su regresión y buscan qué valores de los que hay aquí son significativos desde el punto de vista estadístico. ¿Cómo lo sé? Pues lo sé porque tiene un valor de 1.96. O menos 1.96 sería la misma situación. Es el valor absoluto. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Vamos a hacer el mismo ejercicio ahora de las mujeres. Entonces, nos vamos a datos, análisis de datos, regresión, y me está pidiendo dónde están los datos de la variable explicatoria. Tasa de deserción de mujeres. Y me está pidiendo dónde están los datos, que son los mismos, por cierto, ya no le muevo, de las variables explicatorias. Y lo saco, aceptar. Ahí está.
Bueno, esto que está tan complicado, ya hice la talacha y la pueden ver ustedes aquí. Ahí está. Y vean qué interesante. Este, eh, aunque se repite el tema de marginalidad de ingreso por subsidios, de pronto escuelas de calidad comienza a ser un poco significativa. No demasiado, pero definitivamente más que en el caso de hombres. Bueno, no se diga en el caso de embarazos. Pero entonces hay algunas que sugieren, aunque no son, porque los datos, digamos, no toman en cuenta otras cosas, que pudiera ser interesante el trabajo en equipo. Uno esperaría, yo por ejemplo, en el estudio que se hizo real, digo real de que se hizo ya, digamos, para fines de un journal internacional, se encontró, ¿verdad?, que por ejemplo, el pago de préstamos eh, resultó positivo y, y significativo, porque lo que ahí demostró es que las familias que pagan sus préstamos, es probable que motiven más a los muchachos para cumplir con su escuela. Es otra forma de entender el tener un principio, tener un final, de cerrar un ciclo. O por ejemplo, algo que nos salió en el estudio completo, fue muy interesante, que los muchachos, una variable que es muy significativa de los muchachos para deserción es el cine. Y si uno piensa por qué el cine, bueno, porque los muchachos en general pues van al cine de aventuras, el cine de escapismo, Star Trek, la Guerra de las Galaxias, Marvel, Los Vengadores. ¿Y qué tienen en general todo esto? Que son temas de escapismo, son temas de que no enfrentan la realidad. Entonces, pudiera interpretarse que los muchachos aprenden a escaparse de la realidad, o sea, aprenden a escaparse de sus realidades. Bueno, eh, otra que nos salió muy positiva, aquí no sale, pero cuando digo completo es que usamos las 50 variables. Una actividad artística resultó muy positiva y muy impactante. Muy bien, pues ya vamos a terminar. Eh, hay otra parte que quiero poner. Bueno, aquí hice un ejercicio, esto lo hice para una presentación. Les voy a permitir, me va a pedir que me permitan tomar un botellita de agua. Muchas gracias, el café se acabó. Aquí tomé los datos al 24 de marzo para ilustrar, ¿se acuerdan que todo lo que habíamos hecho, bueno, no todo, digamos, toda la parte primera fueron datos de series de tiempo. La parte ya de inserción son datos de sección cruzada. Vean ustedes. ¿Por qué? Porque es para un momento en el tiempo, que fue para 2000, 2006, para un momento en el tiempo, cómo se diferencian los diferentes estados. Otro ejercicio que hicimos en el mismo sentido es, perdón, aquí está el país, ese fue el 24 de marzo, todavía apenas estaba iniciando lo que tenemos, y pusimos datos totales, nuevos casos, muertes totales, total recuperados, etcétera, etcétera, y los de aquí me estoy estorbando yo. Bueno, ahorita vamos a ver, aquí pusimos variables que tenían que ver aquí, según ustedes sí lo ven, pero son variables que representan aspectos de los países. O sea, por ejemplo, tamaño de la población, densidad de la población, población en el medio rural. O sea, variables que intuitivamente, o por la literatura, que todavía no existía, trataran de explicar algunas de estas que son
las variables dependientes, ¿verdad? Entonces hicimos exactamente el mismo ejercicio y estos son los resultados. O sea, hicimos, ya saben, datos. Bueno, tomamos los datos. Ahí está. Tomamos los datos. Aquí está, análisis de datos. Nos fuimos a regresión y le dimos toda la información que había que dar, ¿verdad? Ya no lo voy a repetir porque estamos un poco de tiempo, pero eso es lo que hicimos. ¿Qué resultados obtuvimos? Otra vez. Aquí les puse en digamos, la salida que se obtuvo para este caso, y ahí corrimos, en este caso estábamos corriendo, ¿verdad? Es el número de casos contra estas variables, o sea, regresión, población, cambio anual, densidad, superficie, edad promedio, población urbana. Y encontramos que, aquí está, 365, ¿se acuerdan que decíamos mayor de 1.96? Hay una relación positiva entre el número de casos y el tamaño de la población. Y hay una relación positiva entre edad promedio y el número de población. Entre la edad promedio es mayor, hay más casos, entre la población es mayor, hay más casos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, España, Italia, no es un estudio como tal, simplemente son algunos comentarios, pues tenían más probabilidades de tener más casos, ¿verdad? Países más grandes tenían más probabilidades, según los datos que tomamos en marzo, ¿verdad? No hemos hecho el ejercicio actualizado porque tenían un objetivo más de tipo didáctico. Muy bien, porque además pues, son temas oficiales que siempre pues solamente, digamos, se pueden presentar oficialmente como tales. Este es un ejercicio didáctico más que otra cosa. Pero ¿qué pasa cuando vimos decesos, cuando vimos muertes? Y nos encontramos otra vez, ¿verdad? Que población sigue siendo una de las variables más importantes. ¿Cuáles son los países más poblados? ¿Cuáles son los países que han tenido más en ese momento, el 24 de marzo? Probablemente esto ha cambiado. Y el otro caso es la edad promedio, que perdió un poco de significancia, que lo ven ustedes, diciendo que aunque afecta el número de casos, no afecta el número de muertes. Intuitivamente y de acuerdo a la experiencia, digamos, pues es al revés, ¿verdad? Es más probable que la gente que tiene el problema y que se muera, la gente mayor, a que la gente joven. Pero repito, no es una nota completa, simplemente trata de ilustrar el uso del instrumento. Entonces, ahí tienen ustedes un ejemplo de cómo utilizar su regresión. Ustedes definirán sus variables explicatorias, definirán su variable dependiente, cuál es su teoría de cambio, ¿verdad? Que no es otra cosa más que eso, es dime qué es lo que tengo que hacer y qué resultado espero. ¿Y por qué espero ese resultado? ¿Cuál es el sustento teórico? Es como si hicieran su tesis, ¿no? Ah, pues oye, ¿qué pones? Pues pon el objetivo. ¿Qué pones? Pues pon tu marco teórico. ¿Qué pones? Pon metodología. ¿Qué pones? Pon captura de información. ¿Qué pones? Pues pones resultados. Y luego que pones interpretación. Pues igualito, ¿verdad? Tienen que pensar cuál es su marco teórico, qué metodología utilizan, cuáles son los resultados y más importante, cómo interpretarlos. Muy bien. Entonces, resumiendo toda esta parte, me regreso. Ya vimos estadística diferencial, regresión y regresión lineal múltiple. Se llama regresión lineal múltiple porque son muchas las variables explicatorias. Si fuera una sola, pues sería regresión lineal. Punto. Muy bien.
Ahora vamos a la última, estadística experimental. Ya vimos la descriptiva, me explica qué es un fenómeno, es decir, me describe el fenómeno. Ya vimos la inferencial, trata de explicarme cuáles son las relaciones de causalidad. ¿Y cuál es la experimental? Pues la experimental es pues de las más importantes dentro de las ciencias sociales, porque, bueno, al final del cabo, ustedes lo que están haciendo son intervenciones. Son intervenciones, están interviniendo en un fenómeno para que ese fenómeno tenga las características que su misión está proponiendo. Y eso en realidad es una forma de, en donde va a haber un tipo de experimentación, porque va a haber un testigo y va a haber, hay un grupo de la población al que no le aplican la intervención, hay un grupo de población que sí le aplican la intervención. Y bueno, a través de la estadística experimental nosotros encontramos que efectivamente se da esa relación. Muy bien. Aquí manejamos dos conceptos muy importantes. Ya lo vimos. Tamaño de la muestra. Cuando ustedes tratan de, digamos, eh, hacer una intervención, ustedes necesitan sobre una población, pues necesitan saber si el efecto sobre la población fue el que ustedes buscaron. Y además tienen la población que no tiene la intervención, pero la población que no tiene intervención pueden ser miles, o no pueden ser miles, pero no pueden tenerlos a todos. Igual, ustedes lo que en general tratan de hacer es una muestra. Inclusive cuando hacen la intervención, lo que ustedes tienen es una muestra, un pequeño, una parte de toda la población que se podía beneficiar por ustedes, ¿sí? Es decir, hay otra parte de la población que no se beneficia y entonces tienen dos poblaciones, pero para saber si el efecto de ustedes es el correcto, entonces tienen que sacar una muestra. Y el muestreo estadístico pues, es una disciplina de la estadística muy importante, muy complicada. Hay muestreo simple muestreo estratificado, pero otra vez, para fines prácticos, aquí les pusimos dos tipos de muestreo, uno de proporciones y otro de muestra media. El, el muestreo de proporciones es que ustedes tienen una población y quisieran saber de esa población sobre la que ustedes participaron, tener una muestra para saber si tuvo o no efecto su resultado. Por ejemplo, el caso clásico, ¿no? De las vacunas. De todas las personas que tienen una enfermedad y aplican una vacuna, sacan una muestra de los que aplicaron la vacuna. Pero ¿cuántos? ¿De qué tamaño es esa muestra? Y la respuesta es sí o no. Entonces, es un tema de proporción. ¿O qué proporción sí y qué proporción no? Para eso se utiliza esta formulota que ven aquí, que ya se las puse aquí sencillita. Ya está aquí esta es la fórmula, la pueden usar con toda confianza, es simplemente una fórmula para que calculen su tamaño de muestra para diferentes localidades. Por ejemplo, si ustedes tienen centros donde están trabajando, tienen agencias, pues si quisieran sacar una muestra de cómo van las cosas, pues cada agencia tiene un diferente tamaño y por lo tanto el tamaño de muestra de cada agencia es diferente. Entonces aquí tenemos los casos, en esta localidad 1, la muestra es calculada con esta fórmula. Aquí tienen el porciento de la muestra del total. Si ustedes cambian el tamaño de la muestra, perdón, de los casos que están ahí, pues el tamaño de la población va a cambiar también el tamaño de su muestra. Por ejemplo, vamos a suponer que son 3.500 y ya ven, su muestra creció en 1. Cuando tenemos poblaciones grandes, la muestra no crece en tamaño proporcional a la población, sino que va creciendo el tamaño de muestra, pero es igual que lo que les decía.